Las 7 maravillas del mundo antiguo no fueron solo monumentos impresionantes, sino guardianes de un equilibrio sagrado entre dioses y mortales. Desde el imponente faro de Alejandría hasta la majestuosa estatua de Zeus en Olimpia, cada una de estas maravillas escondía mitos, poderes ancestrales y profecías que definieron el destino de la humanidad. ¿Qué llevó a su desaparición? ¿Y es posible que su legado aún perdure? Acompáñanos en este épico viaje a través de la historia, la leyenda y la magia de las construcciones más fascinantes de la antigüedad. El faro de Alejandría. El sol despuntaba en el horizonte cuando la majestuosa silueta del faro de Alejandría emergió entre la bruma matinal. Como un coloso de piedra y fuego, se alzaba imponente sobre la isla de Paros, desafiando el tiempo y la furia del mar. Desde lo más alto de su estructura ciclópea, una llama ardiente proyectaba su luz a través de un sistema de espejos de bronce bruñido, guiando a los navegantes entre los traicioneros escollos del puerto de Alejandría. Erigido bajo el mandato de Ptolomeo II Filadelfo en el siglo III a.C., este titán de la ingeniería helenística no solo fue una proeza de la arquitectura, sino un símbolo del poder y la grandeza de la civilización egipcia. Construido por el genio de Sostrato de Cnido, su estructura se erguía en 3 niveles, una base cuadrada imponente, seguida por una sección octogonal que ascendía con una gracia inusual para una obra de tal magnitud, culminando en una torre cilíndrica donde ardía la llama eterna, alimentada por un constante suministro de leña traída desde los vastos bosques del interior. Los relatos de los marinos que contemplaban el faro hablaban de su luz visible a más de 50 kilómetros de distancia, un resplandor que perforaba la oscuridad nocturna y las tormentas del Mediterráneo. Algunos decían que el reflejo del sol en los espejos podía abrasar velámenes enemigos o deslumbrar a ejércitos invasores antes de que llegaran a la costa. Su esplendor no era solo práctico, sino también artístico. Bajorrelieves de dioses marinos adornaban su base y en la cúspide se erguía la estatua de Zeus Otero Poseidón, custodiando las rutas comerciales que hacían de Alejandría el epicentro del mundo conocido. El faro resistió siglos de guerras, vendavales y terremotos, desafiando a la naturaleza con su estoicismo pétreo. Pero incluso los más grandes monumentos no son eternos. Durante la Edad Media, un trío de sismos devastadores resquebrajó sus cimientos y lo redujo a escombros. Sin embargo, su legado persistió. Los cronistas árabes narraron su gloria perdida, y sus restos fueron utilizados en la construcción de la fortaleza de Qaitbay, un eco de piedra que aún susurra historias de la era dorada de Alejandría. Hoy, el faro de Alejandría vive en la memoria de la humanidad como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque su luz se extinguió hace siglos, su resplandor perdura en la historia, recordándonos que la ambición del hombre puede desafiar a los océanos y alcanzar las estrellas. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas se alzaba sobre la isla como un titán forjado en bronce y leyenda. Su silueta, reflejada en las aguas del Egeo, inspiraba asombro y reverencia en los navegantes que llegaban al puerto. Con una altura de más de 30 metros, esta prodigiosa estatua representaba a Helios, el dios del sol, con su mirada fija en el horizonte, como un guardián eterno de la ciudad. Erigido tras la victoria de Rodas sobre el asedio de Demetrio Poliorcetes en el 305 a.C., el coloso fue concebido como un símbolo de libertad y orgullo. La obra maestra de Cares de Lindos, discípulo de Lisipo, fue moldeada con el bronce de las armas capturadas a los invasores, fundidas para dar forma al protector divino de la isla. Día tras día, su figura resplandecía con la luz del sol naciente, reflejando el esplendor de la civilización helenística. Los relatos afirmaban que la estatua se erguía con una postura majestuosa, tal vez con una antorcha alzada o con una corona radiante,
aunque la verdadera forma del coloso sigue siendo un misterio envuelto en los ecos del tiempo. Se dice que los marinos pasaban entre sus piernas al entrar en el puerto, aunque esta imagen, romántica y grandiosa, parece más mito que realidad. Durante más de 50 años, el coloso fue el orgullo de Rodas hasta que, en el 226 a.C., un devastador terremoto lo derribó. Sus fragmentos, esparcidos por el suelo de la isla, continuaron impresionando a quienes los contemplaban durante siglos. Según los cronistas, incluso en ruinas, la grandeza de la estatua era tal que pocos podían abarcar sus dedos con los brazos extendidos. Finalmente, en el siglo VII después de Cristo, los restos del coloso fueron vendidos como chatarra a comerciantes árabes, y su memoria quedó en las páginas de la historia. Sin embargo, su legado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo permanece inquebrantable, recordándonos la capacidad del hombre para desafiar los límites del arte y la ingeniería. Aún hoy, en la brisa marina de Rodas, se puede sentir el espíritu del gigante caído, cuyo esplendor jamás será olvidado. El mausoleo de Halicarnaso. En la vasta extensión de la historia, en una era donde los dioses parecían caminar entre los mortales y los reyes erigían monumentos para desafiar al tiempo, se alzó una obra maestra que deslumbraría al mundo, el mausoleo de Halicarnaso. Corría el siglo IV a.C. cuando Mausolo, el gobernador sátrapa de Caria, bajo el dominio del imperio persa, decidió embellecer su capital, Halicarnaso. Con su astucia estratégica y su ambición sin límites, transformó la ciudad en un epicentro de cultura y comercio, fortificándola con murallas imponentes y puertos bulliciosos. Sin embargo, el destino no le permitió ver la culminación de su más grandioso sueño. Tras su muerte en el año 353 a.C., su esposa y hermana, Artemisia II, sumida en la pena, juró que su amado no sería olvidado por el mundo. Convocó a los arquitectos y escultores más renombrados de Grecia, Piteo y Sátiro, encargados de la estructura, y los maestros escultores Escopas, Briaxis, Timoteo y Leónidas, quienes darían vida a la piedra con su arte sublime. Así comenzó la construcción de lo que se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El mausoleo de Halicarnaso no era una simple tumba, sino una declaración de poder, amor y ambición. Con una altura de aproximadamente 45 metros, su estructura combinaba los estilos arquitectónicos más refinados de la época, la base de inspiración egipcia, con su solidez y monumentalidad, las columnas jónicas griegas que lo adornaban, símbolo de la armonía y el equilibrio, y una pirámide escalonada que evocaba el esplendor de los templos orientales. En la cúspide de esta maravilla, dominando la ciudad como si aún gobernara sobre sus súbditos, se erguía una escultura colosal de Mausolo y Artemisia montados en un carro de caballos, esculpidos con tal maestría que parecían desafiar la inmovilidad del mármol. A su alrededor, frisos y relieves narraban historias mitológicas y batallas épicas, dando testimonio del linaje glorioso del monarca y la devoción de su esposa. A pesar de su grandeza, el mausoleo no pudo resistir la inexorable marcha del tiempo. Durante siglos, se mantuvo como un faro de esplendor en el corazón de Halicarnaso. Sin embargo, terremotos implacables sacudieron sus cimientos, y hacia la Edad Media, los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén utilizaron sus restos para fortificar el castillo de Bodrum. Las majestuosas esculturas que una vez adornaron su estructura fueron dispersadas, algunas hallando su reposo en el Museo Británico, donde aún hoy evocan la gloria de una era perdida. Aunque el mausoleo ya no se alza sobre la tierra de Caria, su legado trasciende el tiempo. Su magnificencia dio origen al término mausoleo, usado desde entonces para describir las tumbas monumentales de los grandes líderes del mundo. Mausolo y Artemisia quizás hayan perecido,
pero su amor y ambición siguen vivos en las palabras y en la memoria de la humanidad. Así, en las ruinas de Halicarnaso, entre piedras caídas y fragmentos de mármol esculpido, se escucha aún el eco de un pasado glorioso, donde un rey desafió la muerte y una reina convirtió su dolor en una obra inmortal. La estatua de Zeus en Olimpia. En la vasta extensión de la historia, en una era donde los dioses parecían caminar entre los mortales y los reyes erigían monumentos para desafiar al tiempo, se alzó una obra maestra que deslumbraría al mundo, la estatua de Zeus en Olimpia. En el siglo V a.C., cuando Grecia se hallaba en la cúspide de su esplendor, los ciudadanos de Olimpia decidieron honrar al padre de los dioses con una obra que encarnara su grandeza. El templo de Zeus ya se erguía majestuoso en el santuario de Olimpia, pero su interior aún carecía de la presencia divina que lo hiciera digno de su nombre. Fue entonces cuando se encomendó la tarea al legendario escultor Fidias, el mismo genio que había dado vida a la colosal estatua de Atenea en el Partenón de Atenas. Fidias y su equipo de artesanos emprendieron la labor titánica de esculpir a Zeus en oro y marfil, una técnica conocida como criselefantina. Con una altura de más de 12 metros, la estatua se elevaba en el centro del templo, deslumbrando a todo aquel que se atreviera a cruzar sus puertas. Sentado sobre un trono de ébano, marfil, oro y piedras preciosas, Zeus dominaba el espacio con su mirada serena y omnipotente. En su mano derecha sostenía una estatua de la diosa Nike, símbolo de la victoria, mientras que en la izquierda empuñaba un cetro coronado por un águila, emblema de su soberanía sobre los dioses y los hombres. Su manto, labrado con figuras mitológicas, caía con la gracia de las vestiduras divinas, y su expresión irradiaba una mezcla de majestuosidad y benevolencia, como si el mismísimo Olimpo se hubiera manifestado en la tierra. Desde todos los rincones del mundo helénico, peregrinos acudían a Olimpia para contemplar la maravilla. Se decía que aquellos que la veían sentían que sus plegarias eran escuchadas directamente por Zeus. La estatua no solo era un símbolo de fe, sino también de la grandeza artística de la civilización griega, un testimonio del ingenio y la devoción humana. El trono mismo era una obra de arte sin igual, adornado con escenas de héroes y dioses, cada detalle esculpido con una precisión divina. La luz que penetraba por las puertas del templo hacía que el oro resplandeciera, dando la impresión de que Zeus estaba vivo, observando a sus fieles con magnanimidad infinita. Pero ni siquiera las obras de los dioses son eternas. Con el declive del paganismo y el ascenso del cristianismo, la estatua fue trasladada a Constantinopla, donde se cree que pereció en un incendio en el siglo V después de Cristo. Así se desvaneció una de las 7 maravillas del mundo antiguo, dejando tras de sí solo relatos y descripciones de su gloria inigualable. Aunque la estatua de Zeus en Olimpia ya no se alza en su templo sagrado, su impacto perdura en la memoria de la humanidad. Su imagen sigue siendo un símbolo del poder divino y de la maestría artística de la Grecia clásica. En las ruinas de Olimpia, donde una vez resonaron los himnos en su honor, el eco de su grandeza aún se percibe en el viento, recordando a todos que, en tiempos antiguos, los dioses caminaban entre los hombres y el arte podía hacerlos eternos. El templo de Artemisa en Éfeso. En la vasta extensión de la historia, donde la fe y la arquitectura se unieron para dar forma a la magnificencia, se erigió una obra que desafió el tiempo y las adversidades, el templo de Artemisa en Éfeso. Corría el siglo VI a.C. cuando los jonios de Éfeso, devotos de la diosa Artemisa, decidieron construir un santuario digno de la protectora de la caza, la fertilidad y la naturaleza. Bajo la dirección del arquitecto Quersifrón y su hijo Metágenes, la estructura comenzó a tomar forma, asentándose sobre una vasta plataforma que desafiaba la inestabilidad del terreno mediante un sistema de cimentación de capas de carbón y lana. No era un templo cualquiera,
sino una manifestación del esplendor de la diosa. Su construcción fue financiada en parte por Creso, el legendario rey de Lidia, cuya riqueza permitió que el mármol más puro se convirtiera en los cimientos de un legado eterno. Cuando el templo se alzó en su máximo esplendor, asombró a todos con su grandiosidad. Medía 137 metros de largo por 69 metros de ancho y se erigía sobre más de 120 columnas jónicas de 18 metros de altura, cada una tallada con meticulosa dedicación. No existía en el mundo un santuario que igualara su magnificencia. El techo estaba adornado con azulejos relucientes y su interior albergaba una estatua colosal de Artemisa, esculpida en oro, plata, ébano y piedras preciosas. Los frisos y relieves narraban las gestas de los dioses y héroes griegos, y el mármol pulido reflejaba la luz de las antorchas como si el templo estuviera vivo, vibrante con la esencia misma de la divinidad. Peregrinos de todas las regiones acudían para rendir tributo a Artemisa, y mercaderes y reyes dejaban ofrendas en su honor, consolidando su estatus como uno de los centros religiosos más venerados de la antigüedad. Pero la gloria del templo no estuvo libre de tragedia. En el año 356 a.C., la fatalidad se hizo presente cuando un hombre, llamado Eróstrato, deseoso de inmortalizar su nombre, incendió la estructura. Las llamas consumieron el santuario, reduciendo a cenizas la grandeza que había asombrado al mundo. Sin embargo, como el ave fénix renaciendo de sus cenizas, el pueblo de Éfeso, con el apoyo de Alejandro Magno, reconstruyó el templo con aún más esplendor. Se elevaron nuevas columnas, se esculpieron de nuevo los frisos y la imagen de la diosa volvió a ocupar su lugar sagrado. Por siglos, el templo de Artemisa siguió siendo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero la llegada del cristianismo marcó su ocaso. En el siglo III después de Cristo, los godos saquearon Éfeso y destruyeron su santuario. Posteriormente, las autoridades cristianas desmantelaron lo que quedaba, utilizando sus piedras para nuevas construcciones. Hoy, solo unas pocas columnas y fragmentos dispersos permanecen en pie, testigos silenciosos de la grandeza perdida. Sin embargo, en la memoria de la humanidad, el templo de Artemisa sigue vivo, una leyenda de piedra y devoción que recuerda un tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y la fe podía levantar estructuras capaces de desafiar la eternidad. Los jardines colgantes de Babilonia. En la vasta extensión del tiempo, en una tierra donde los ríos Tigris y Éufrates alimentaban la más grande de las civilizaciones, se alzaba una de las maravillas más enigmáticas y sublimes de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia. En el corazón de Babilonia, considerado la joya del mundo mesopotámico, reinaba Nabucodonosor II, un monarca ambicioso que llevó a su imperio a la cima del esplendor. Pero detrás de sus conquistas y construcciones, latía un amor inmenso por su esposa, Amitis de Media, quien añoraba los paisajes verdes y montañosos de su tierra natal. Para aliviar su nostalgia y demostrarle su devoción, Nabucodonosor ordenó la creación de un paraíso sin igual, un milagro de la ingeniería y la naturaleza en pleno desierto, los jardines colgantes de Babilonia. Cuenta la leyenda que estos jardines no eran simplemente huertos o parques, sino un conjunto de terrazas escalonadas que se alzaban en forma de montaña artificial, desafiando la lógica de su entorno árido. Construidos con ladrillos de adobe reforzados con betún, las plataformas sostenían una diversidad de árboles frutales, palmeras majestuosas, enredaderas fragantes y flores de exquisitos colores. Cascadas cristalinas descendían por los niveles, alimentando las plantas y llenando el aire con un murmullo eterno de vida. Lo más asombroso era su sistema de irrigación, un prodigio de la ingeniería mesopotámica. Mediante tornillos de Arquímedes o norias, el agua era elevada desde el Éufrates hasta la cima de la estructura,
distribuyéndose en canales ocultos que mantenían los jardines en perpetuo verdor. Mientras Babilonia ardía bajo el sol abrasador, este oasis flotante ofrecía sombra, frescura y un espectáculo de belleza sin igual. Viajeros y cronistas de la antigüedad, como Veroso y Estrabón, relataron la magnificencia de estos jardines, describiéndolos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Poetas los comparaban con la morada de los dioses, un fragmento del cielo traído a la tierra por la mano de un rey enamorado. Sin embargo, a pesar de todas las historias, su existencia sigue envuelta en el misterio. No se han encontrado restos arqueológicos definitivos en Babilonia que confirmen su ubicación exacta. Algunos sugieren que podrían haber estado en Nínive, bajo el reinado de Asurbanipal, mientras que otros creen que fueron una creación de la imaginación, un mito alimentado por la grandeza de Babilonia. Si los jardines colgantes de Babilonia existieron realmente, fueron un símbolo del ingenio humano y de la capacidad de la civilización para transformar la naturaleza en arte. Si solo fueron un sueño, han inspirado a generaciones con su imagen de belleza suprema y amor inmortalizado en piedra y verdor. Hoy, aunque sus terrazas han desaparecido y sus cascadas se han silenciado, los jardines colgantes de Babilonia siguen vivos en la imaginación del mundo, recordándonos que la verdadera grandeza no solo se mide en conquistas, sino las maravillas que dejamos atrás para ser recordadas por la eternidad. La Gran Pirámide de Giza. En la vasta llanura de Giza, donde el desierto se extiende como un océano de arena bajo el sol abrasador, se alza una maravilla inmortal, un coloso de piedra que ha desafiado el paso del tiempo y los embates de la historia, la Gran Pirámide de Giza. Hace más de 4500 años, en la época en que los dioses y los faraones compartían el mundo de los mortales, Keops, el soberano de la cuarta dinastía, ordenó la construcción de su morada eterna. No sería una simple tumba, sino un monumento que reflejara su poder divino y que garantizara su tránsito hacia la inmortalidad. Para esta empresa colosal, miles de obreros, artesanos e ingenieros fueron convocados desde todos los rincones de Egipto. Los bloques de piedra caliza y granito, algunos de más de 15 toneladas, fueron extraídos de las canteras y transportados con un esfuerzo titánico a través del Nilo. Se erigieron rampas, se idearon complejos sistemas de poleas y rodillos, y con una precisión matemática asombrosa, cada piedra fue colocada en su lugar, formando una estructura que en su cúspide alcanzó los 146 metros de altura. La Gran Pirámide no era solo un monumento a la eternidad, sino una obra maestra de la ingeniería. Sus 4 caras estaban perfectamente alineadas con los puntos cardinales, y la inclinación de sus lados reflejaba la sabiduría astronómica de los egipcios. En su interior, corredores angostos y pasajes secretos conducían a la cámara del rey, un recinto de granito rojo traído desde Asuán, donde reposaría el faraón envuelto en oro y rodeado de tesoros para su viaje al más allá. Se dice que la pirámide fue cubierta en su totalidad por losas de piedra caliza blanca pulida, las cuales reflejaban la luz del sol, haciendo que brillara como una estrella en la tierra. Desde lejos, su resplandor debía ser visible como un faro divino, un puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Con el tiempo, la pirámide fue saqueada y su revestimiento fue despojado para otras construcciones, pero su esencia permaneció intacta. Los viajeros griegos y romanos quedaron maravillados ante su grandeza, y filósofos como Heródoto la describieron como la hazaña suprema del ingenio humano. Los siglos pasaron, los imperios cayeron y las civilizaciones cambiaron, pero la Gran Pirámide resistió, un testamento de la voluntad de un pueblo que desafió lo imposible. Hoy, se alza imponente, la última sobreviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo, testigo de la eternidad. Mucho se ha especulado sobre su construcción,
su significado y sus secretos aún no revelados. Algunos creen que su alineación con las estrellas no fue casualidad, sino parte de un plan divino. Otros buscan cámaras ocultas y pasajes inexplorados que podrían resguardar aún más misterios sobre la grandeza egipcia. Pero más allá de las teorías y enigmas, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo un símbolo de la ambición, la fe y el ingenio humano. Mientras el viento del desierto acaricia sus milenarias piedras y el sol se oculta tras su imponente silueta, su grandeza nos recuerda que hay obras que trascienden el tiempo y que la humanidad, en su búsqueda de lo eterno, ha dejado huellas que nunca se borrarán.